Soy la venganza que el tiempo trae para aquellos que no me aceptan, la desgracia de los que me conocen de segundas personas, el alivio de los cansados, la ironía de los ricos que no pueden comprarme. Soy la naturaleza misma, el cosmos, el orden. Soy la diosa de los que creen y la realidad de los que no. Soy la ciencia, el esoterismo, el mito. Soy la meta y el galgo. Temedme, pues nadie puede conmigo. Amadme, porque sin mí estaríais hartos. Nada tendría sentido. Dejaríais de ser humanos. Bienvenidos. David se quedó en silencio. Ahora que volvía a pensar en ella después de todo lo ocurrido, la escalera de Penrose había cobrado un significado completamente distinto. ¿Podía ser que entre toda esa locura de realidades, aquello que le había explicado Alex esa noche en el Yelinas fuera cierto? ¿Es posible que existiera tal cosa? Me refiero, ¿es un punto de cruce? Desde que el ser humano tiene conciencia de los universos paralelos y la teoría de los puntos de cruce y las matronas, algo nos ha estado molestando continuamente. Como que algo no encajaba. ¿Cómo era posible que con la existencia de infinitos mundos creados continuamente por infinitas matronas, un mundo físico y por lo tanto finito, pudiera abarcar el mismo número de puntos de cruce? No es posible. Tiene que haber un límite, al igual que lo hay de mares en la Tierra. Eso es precisamente lo que nos molesta. Algo no cuadra. Entendimos que los puntos de cruce seguían una especie de orden, que los universos más parecidos entre sí eran los que se mantenían unidos, mientras que el resto, simplemente eso era lo que nos cuadraba. ¿Qué ocurría con el resto de universos? Que por espacio no tenían unión con nosotros. No podían simplemente desaparecer. Los universos tienen que estar en cierta manera cosidos unos con los otros. Entrelazó los dedos y unió las palmas. Y de repente una idea surgió en la cabeza de un brillante físico matemático inglés llamado Roger Penrose y en la de su padre, Lionel. Ellos mantenían que pese a la continua creación de universos, estos tenían que estar de alguna forma ligados entre sí mediante una especie de eje, algo que no cambiara y permitiera que todos estos universos compartieran un mismo espacio de tiempo. En sus mentes apareció una forma. Si una puerta era capaz de unir y separar dos puntos a la vez, ¿no era acaso factible que también existiera algo que, siendo solo un elemento en el espacio, uniera tantos puntos como fueran necesarios? La escalera era el elemento perfecto para cumplir tal propósito. Pero no una escalera cualquiera, ya que igual que en superficie, en altura también existe un límite de espacio, ¿no? Tenía que ser una escalera que empezara y acabara en el mismo sitio, solo que ya no sería el mismo sitio. Y así fue como apareció la teoría de la escalera imposible, la escalera de Penrose. Pero, como tú mismo dices, es una teoría, ¿no? ¿Existe realmente? Muchos la han estado buscando desde entonces. Piénsalo detenidamente. Nadie sabe si existe realmente o no, pero lo que es seguro es que algo tiene que existir. De la misma forma que la materia oscura es la materia del universo que sabemos que existe, pero que sin embargo no sabemos realmente dónde está, aquí tenemos la certeza de que lo que en su momento Penrose imaginó y dibujó como una escalera tiene que existir en algún sitio de este planeta, ya sea con esa forma u otra.
Los universos tienen que estar unidos, y la única forma de que infinitos mundos lo estén en un espacio finito es que el mito no sea tal cosa. Y eso nos lleva a la historia de esta maravillosa ciudad y la razón por la que estamos aquí. Si te parece, comienzo por el principio. Se aclaró la garganta de manera exagerada y comenzó a hablar. En el siglo IV a.C., el pueblo celta sintió la necesidad de asentarse en esta zona. De aquellas el sector central de la cuenca del Duero, llamada región de Bacea. Era un territorio que daba una oportunidad de confort y fácil acceso a sus necesidades. Fundaron el Mántica, lo que sería en un futuro Salamanca. Se asentaron exactamente en el Cerro de San Vicente. Ya sabes, cerca de donde está ahora el hospital universitario. Ya en el siglo III a.C. es cuando empezamos a tener datos sobre este pueblo y este asentamiento. Abrió el libro con sumo cuidado. Las manos le habían dejado de temblar, y colocando el cordón con los pesos para que sujetara la página, volvió a separarse. David se acercó para leer. El papel estaba amarillento, prácticamente del mismo color que la letra, pero igualmente se podía entender aquella escritura alargada y cursiva de no sabía cuántos años. Fue en este mismo siglo cuando Aníbal, al mando de los cartagineses, decide sitiar la ciudad. Dicha toma de la ciudad Bacea del Mántica fue relatada por un griego llamado Polibio, que pese a no haber presenciado el asedio deja constancia de unos datos bastante interesantes. Pese a estar de paso, supieron que ese pueblo celta escondía algo en ese lugar. No sabía por qué, pero Aníbal sentía la necesidad de protegerlo de aquellos que lo poseían. Sus tropas, pese al cansancio de tal aciago viaje, no hicieron otra cosa que alegrarse cuando su general les contó su intención de ocupar aquel territorio. Extrañamente, sentían lo mismo. Jaime recitó aquellas palabras de memoria en lo que David las seguía en aquel libro. Estaba claro que aquel tomo era una traducción del original, hecha tiempo después, pero pese a ello, ante sí se encontraba una pieza de historia de gran valor. ¿Cuántas copias a mano se podían haber llegado a realizar previos a la imprenta? ¿Cuántas personas habrían tenido esas páginas delante de sus ojos? Los vaceos les ofrecieron cuanto tenían: dinero, esclavos, rehenes, con tal de quedarse en aquel lugar que consideraban su hogar. Pero pese a ello, Aníbal se veía incorregiblemente atraído por aquel sitio. Una vez entendido esto, los salmanticienses, se podría decir que huyeron y ellos se asentaron. Pasó lentamente las páginas. De repente, una mañana, el silencio se hizo. Ya no había rastro de ningún movimiento dentro del lugar. Aún tardaron unos días en decidir adentrarse. Los habitantes de aquella población, después de días de negociaciones tratando de librarse de aquellos extranjeros que habían decidido quitarles lo que era suyo, simplemente desaparecieron. A sus espaldas solo dejaron los muertos. No había forma de saber cómo habían pasado el asedio, ni qué dirección habían tomado. Tal como había pasado antes, Jaime relató palabra por palabra lo allí escrito. Según Polibio, la población completa desapareció de la noche a la mañana, como si nunca hubieran existido. Sus escritos quedaron ahí en lo referente a esta Mántica. Nadie sabe qué pasó con aquel pueblo prerromano ni cómo lograron huir. Por otra parte, otro griego, Plutarco de Queronea, en sus escritos relata: Aníbal la sitió y no encontraron rastro de sus moradores, como si de fantasmas se tratara, solo dejaron huellas de lo que había sido en vida. Jaime había cerrado ese primer libro, abriendo un segundo más pequeño donde ponían esas mismas palabras. Pero la historia tiende a repetirse, y al igual que los cartagineses se vieron atraídos por aquel lugar, los romanos no tardaron en fijarse en él. Los romanos empezaron a expandirse por la península, llegando a anexionar la ahora llamada Salmántica a la provincia de Lusitania. Según algunos relatos de aquella época, no encontraron resistencia a la hora de entrar a aquel lugar. Aquella gran población que había decidido quedarse a vivir allí después de que Aníbal se hiciera con el poder, simplemente se había visto diezmada a lo largo de los años.
Los pocos habitantes que allí quedaban, en su mayoría mujeres y niños, no ofrecieron ninguna resistencia, mostrándose incluso aliviados ante la presencia del ejército enemigo. Nadie llegó a mencionar lo ocurrido en aquel lugar. Simplemente dejaron constancia de que sus hombres habían partido a tierras desconocidas y ahora estaban esperando su regreso. Cosa que, por lo que nosotros sabemos, nunca sucedió. Aquí llega un periodo de pleno desarrollo de la ciudad. Dejaron abandonando el cerro de San Vicente, el asentamiento original, para acercarse más al río, que permitía no solo acceso directo al agua, sino a una red de comercio de la que la ciudad se servía. Construyeron el puente romano e hicieron que la Vía de la Plata pasara por allí. Lo que fue inicialmente creado como una zona de paso en el recorrido a la tumba del apóstol ha pasado extrañamente a ser el fin del camino de aquellos que, buscando un anhelo incierto, se han topado con este lugar, quedándose incluso a vivir. La ciudad fue creciendo y extrañamente hacía un efecto de imán en cierto tipo de personas. Muchos peregrinos del camino abandonaron sus esfuerzos en llegar a Santiago quedándose aquí. Y otros muchos hombres y mujeres simplemente se dieron media vuelta para volver a este lugar. Nadie tenía claro por qué, pero Salmántica era un atractivo que no podía pasar desapercibido para aquellos que buscaban algo, aunque no supieran muy bien el qué. De esta época tenemos numerosos escritos de personajes anónimos que relataban la llegada de peregrinos a la ciudad. Extrañamente alargaban su estancia en ella, dejando sus objetivos iniciales a un lado. Un gran porcentaje de los peregrinos que pasaban por aquí simplemente se quedaban. Parecía como si el verdadero propósito de la construcción de la Vía de la Plata no fuera el Camino de Santiago, sino un camino que unía el norte y el sur de la península con la propia Salmántica. Las personas venían de todas las direcciones y, como es lógico, la ciudad creció. Jaime no paraba de mostrar datos en los libros de comerciantes, peregrinos y los propios habitantes adinerados de la ciudad, hablando del enorme incremento de visitantes. Los llamaban colonos o aventureros, valientes y locos. Había innumerables términos acuñados para aquellas personas que se acercaban a la ciudad. Con el tiempo los escritos van tomando un cariz un poco más extraño que los primeros, que se limitan a contar la gran afluencia de visitantes. Las noticias de la tierra prometida han llegado a todos los rincones de la península. La gente dona sus pertenencias con tal de tener la oportunidad de ver lo que les ofrece el otro lado. La ciudad en sí es un acúmulo de visionarios y videntes que promueven sus utopías sin saber realmente a lo que están exponiendo a la población. Parece ser que encontraron algo que habían guardado previamente los anteriores habitantes de aquel lugar. Ningún escrito muestra exactamente lo que es. Son bastante vagos con respecto al tema, pero sí hablan de una tierra prometida, de miles de personas que entraban en la ciudad para no volver. Un nuevo mundo, la puerta de los dioses, incluso la entrada al inframundo. La ciudad en aquella época alcanzó su máximo esplendor, pero por desgracia, todo tiene su final. Con la caída del Imperio Romano se volvió a repetir la misma historia. Llegaron los visigodos a la ciudad y se encontraron con una reducción importante de población. ¿Cómo era posible que, dado el flujo de visitantes que esta ciudad tenía constantemente, hubiera tan pocos habitantes? Muchos entraban, pocos salían, y allí simplemente no había los que tendría que haber. Con la llegada de los visigodos también llegó la cristianización de la zona. Y con ella, el negacionismo, y hacer como si no existieran más problemas que los creados por ellos mismos. No volvemos a tener constancia de nada extraño en la ciudad. Todo el revuelo y todos los sucesos extraños que habían ocurrido hasta entonces desaparecen, como si estuvieran metidos debajo de la alfombra. La Edad Media, como en cualquier otro lugar del mundo, en Salmántica fue una etapa oscura para el conocimiento y la cultura. Sabemos muy poco de aquella época, solo que la ciudad pasó a ser episcopal y a tope con la COPE y todos esos temas religiosos. El tono de burla de la voz de Jaime era evidente. Por suerte los visigodos no tardaron mucho más de 100 años en ser echados por los musulmanes,
En el 712 la ciudad es conquistada y ahí empiezan de nuevo los murmullos, aunque esta vez no parecen ser tan descarados como sus predecesores romanos. Musa ibn Nusayr escribe tras su conquista: Hoy hemos conseguido quitarle al enemigo aquello que todo el mundo ansía pero nadie debe poseer. Nos aseguraremos de que esta tierra quede muerta, salaremos los campos y quemaremos los pastos para asegurarnos de que el lugar, junto con su contenido, quede completamente en el olvido. Y dicho esto, cumplió con lo aquí escrito. Sentenció el territorio a ser tierra de nadie, quedando completamente despoblado el tiempo que duró la invasión musulmana en la península. Se habla de pequeñas incursiones a la zona y de sentencias de muerte a aquellos que se atrevían a no acatar con sus órdenes. Estaba completamente prohibido acercarse a este territorio. También se habla de ataques por parte de los cristianos del norte por hacerse con el control de aquellas tierras. Al igual que le había pasado previamente a Aníbal, Alfonso I de Asturias sentía una ansia inexplicable por poseer aquel lugar. Bueno, realmente no hablan de poseer los escritos existentes, sino de proteger aquel lugar. Las numerosas batallas y escaramuzas sin éxito realizadas por aquí nuestro colega Fonsi acabaron de destruir lo poco que queda en pie de la urbe romana. La zona quedó despoblada hasta la victoria de la batalla de Simancas por parte de los cristianos en el 939. Como puedes ver aquí en la crónica de San Piro, no tardaron en comenzar la repoblación de toda la zona, incluida, como no, Salmántica. Ramiro II de León fue el merecedor de tal éxito y quien comenzó a construir ahora sí la ciudad que hoy en día conocemos. Tras esa época se reinstaura la diócesis y se construye la catedral junto con las escuelas, teniendo como resultado el comienzo de la universidad que hoy en día conocemos. Aparece la universidad como centro del conocimiento. En la carta del Papa Alejandro IV a la Universidad de Salamanca muestra su interés por proteger, de nuevo esta palabra, el conocimiento de manos de aquellos indignos y la búsqueda de aquellas personas declaradas idóneas para conocer la verdad. La ciudad vuelve a recobrar su importancia, pero esta vez no bajo el amparo de ser una ciudad de paso para el Camino de Santiago, no. Esta vez se muestran interesados en que Salamanca sea una ciudad con importancia por sí sola. Construyen la urbe centrándola en la universidad y el cristianismo, aceptando todos aquellos que se vean atraídos por la búsqueda del conocimiento y la religión. En 1218, Alfonso IX funda los Estudios Generales. Ya fue Alfonso X el Sabio quien cataloga a Salamanca como ciudad universitaria. Consiguen crear esta tapadera tan bien que pasa a ser realidad, y aquello que debía ser protegido y que fue motivo de tanta trifulca en el pasado, se suma en el olvido. El siglo XV es el siglo de máximo esplendor como ciudad universitaria. Se construyen muchos equipamientos en esta época, entre otros el edificio de escuelas mayores en el que estamos ahora mismo. No se vuelve a hablar de desapariciones ni de proteger nada. Simplemente Salamanca pierde su atractivo para el resto de la península y pasa a ser una ciudad como cualquier otra. Pese a ello, sí sabemos de numerosas luchas por el poder de la ciudad entre familias nobles aquí. Querían el control de lo que llamaban la puerta al más allá, algo que en los libros de historia ha quedado como simples disputas por el poder. En el siglo XVI se empieza a construir la Catedral Nueva, en un intento de volver a redirigir la religión a los estándares clásicos. Se habla de que los nobles se han olvidado del camino tentados por las artes oscuras y la brujería. Es de esta época donde aparecen todas las leyendas de la cueva de Salamanca, donde supuestamente impartía clases el diablo. También en este mismo siglo viene a la Universidad Fray Luis de León, el personaje que hoy tenemos inmortalizado en la estatua que hay ahí enfrente. Y nos acercamos ya a la actualidad, y volvemos a la teoría de Lionel y Roger Penrose. De repente, a finales del siglo XIX, principios del XX, el conocimiento de universos paralelos se muestra para los ojos de los iniciados y se crea todo un mundo a partir de ello. Aparecen los no nacidos y el método de descubrirlos,
aparecen los gemelos y sus puntos de cruce. Y como no, aparece la teoría de la escalera, el eje o como quieras llamarlo. Todo el mundo empieza a volverse loco con respecto a esa teoría. Como he dicho, la discusión nunca fue si existía realmente tal cosa o era un cuento de hadas. No, nadie dudaba de su existencia y todo el mundo la ansiaba por el poder que ello implicaba, todas las posibilidades que ofrecía. Una ventana a infinitos universos. Hola, somos Clara y Fernando, creadores de esta aventura semanal. Nos alegra que hayáis llegado hasta aquí. Si os ha gustado, podéis dejarnos el like o suscribiros. También podéis escucharnos en iVoox y leer los últimos capítulos hasta la fecha en ubisundpodcast.blogspot.com. Gracias y bienvenidos a Ubisund Podcast.